En un programa reciente hablamos algo sobre el cerebro, don Vladimir, con toda una experiencia con sus nietos sobre el tema del cerebro, ese misterio que es el cerebro, ¿verdad? De que, bueno, a mí me tocó caer un día de estos sobre un reportaje muy interesante, que venía simultáneamente con otro que nada tiene que ver, que es el del descubrimiento del fósil de pájaro más antiguo, el Archaeopteryx, uno de los Archaeopteryx, que en Alemania encuentran que ahí eso sería una respuesta para los que están contra la teoría de la evolución. Pero en lo que me interesó fue lo del cerebro. Resulta que se sostiene que en los últimos 20.000 años, vamos a ponernos en la escala cronológica apropiada, porque si uno lo dice de sopetón sin dar ese dato, hay confusión. En los últimos 20.000 años, el tamaño del cerebro humano ha disminuido alrededor de un 10%. ¿Cómo? Resulta que el volumen... No tenía ni idea. Bueno, eso es... Contrariando la tendencia que hace algunos años se planteaba de que iba más bien a crecer. Exacto. Entonces, hace 20.000 años... Bueno, pues es que no siempre la dimensión dibuja la capacidad. No. Pero igual si uno ve los primeros cerebros eran pequeños en relación a la evolución actual. Sí, claro. Ahora tiende a disminuir. Pero es que ese es el punto. La discusión se orienta en unos sentidos muy preocupantes, interesantes, porque... ¿Por qué preocupante? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, esa disminución, la primera cosa que uno piensa es, caray, ¿cómo está esto? Resulta que, de acuerdo con eso, el tamaño que ha disminuido es el que corresponde a una bola de tenis. Pasó de promedio, tanto mujeres como hombres, de 1.500 centímetros cúbicos a 1.350, más o menos. Ahora bien, la primera cosa que se le ocurrió a uno es lo que vos apuntaste. Bueno, eso no tiene que ver con la capacidad. Sí. Bueno, es que se dice que el cerebro del mosquito es muy pequeño como para que el mosquito filosofe. Entonces, ahí estamos, ¿verdad? Cualquiera dice, bueno, qué tirada. Pero no estaba pensando en que las personas que siguen, digo, los animalitos que siguen a los pastores tienen cerebro de oveja nada más. Exacto. Pero ahora bien, qué entretenido viene a ser esto cuando dicen, porque gente seria, son científicos que están planteando el asunto, y ellos hacen unas previsiones, digamos, también, pues, discutibles, porque son previsiones hechas por seres humanos, con cerebros decrecientes. Entonces, que en 20.000 años, en los próximos 20.000 años, el cerebro humano promedio pasaría a tener... Una bola de tenis. Pasaría a tener el tamaño del Homo erectus, que es... Sí, claro. Que no, se supone que es todavía un hominidito, ¿ah? Sí, claro, un hominidito. Entonces... ¿Vos te acordás de Matilda? Sí, claro. Monstruo de máquinas y electrónica, ¿verdad? Sí. La primera que llegó a la universidad. La tienen ahí en exhibición. Sí. ¿Y ahora qué usamos? Chips. Una llave maya tiene más... No, pero ahora verás... Ahí el cerebro es algo parecido. Ahí empiezan las discusiones de ellos. Es que eso es lo bonito. Sí, claro. Porque hay un grupo que sostiene que no debemos preocuparnos, por ahora por lo menos, porque ellos creen que la densidad neuronal del cerebro está aumentando.
Eso que vos dijiste, en realidad. Sí, sí, claro. Los 100.000 millones de neuronas Sí. que antes se acomodaban en 1.500 centímetros cúbicos, ahora se acomodan en 1.250, más bien de sobreespacio. Sí, claro. Ve qué bonita idea. Sin embargo, hay otros Bueno, que... si uno moviera Ya así me el cerebro complaciste. mucho, de pronto uno puede, Fernando, si uno moviera la cabeza así bruscamente, de pronto uno puede sentir que él pega con un lado y el otro en el cráneo. No, sí, a los boxeadores Claro. que les puede pasar eso. Eso les pasa. Pero Perdón, el knockout es eso. Es decir, que el cerebro se hace así sí, y sí. pierde el conocimiento en ese instante. Pero Eso ahora- es el knockout. ve qué bonita, qué El problema es bonita. que tenga espacios en el cráneo, entre la masa encefálica y el cráneo, porque cuando hay una hemorragia, ¡pum!, se llena. Sí, Sí. sí, sí. No, eso sí, ¿verdad? No, es todo como muy preliminar, pero muy bonito el problema que se plantea. Bueno, está bien, entonces ya no nos preocupamos por eso. Pero ahora resulta que aparece otro grupo Sí. que plantea lo siguiente. Al revés. No es al revés. Ah, bueno. Está complicado que acaba siendo lindo, porque dice uno, ahora, ¿cuál es la próxima jugada que me van a hacer? Sí, ¿verdad? sí, sí, Como el de ajedrez, fútbol, ¿verdad? el ajedrez. El pase ¿para dónde va? Dice, en los animales domésticos, los animales que han sido domesticados, se demuestra, está probado, digamos, dicen ellos, y yo no lo sabía, y probablemente nunca lo voy a saber, que la domesticación ha conducido a una disminución en el tamaño del cerebro. Ajá. Pero eso sí es lógico. Claro, porque rompe con la voluntad individual. No, 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 pero está, Sí, está- claro. no es por eso. como No es por Porque, eso. digamos, la capacidad de un cerebro que tiene que vivir en un estado salvaje, tiene que ser más eléctrica, Versátil. más dinámica. Tener más habilidades, Mientras que claro. si un cerebrito está ya acostumbrado a que me le den la comidita y me le den el agüita y me lo bañen y tiene un lugarcito para descansar y no tiene que claro, preocuparse de claro. cazar ni nada de ahí. O que lo casen, el nervio que lo casen. Ahora sí, ahí es donde les vengo a dejar, ahí es donde viene la bomba atómica sociopolítica. A ver. Porque entonces estos otros señores dicen, ¿no será que la especie humana se está autodomesticando? Sí, claro. Algo hay de eso. Bueno, indudablemente. eso. No, claro, claro. Entonces, claro, ahí sí que preocupa, ¿verdad? Porque Hay una serie de reglas que empieza uno a adoptarlas y se ajusta a ellas, posiblemente hasta, no contra su voluntad, pero por disciplina. Y eso es domesticado. no, pues, claro, en la vida de un individuo Ay. probablemente eso no se nota, pero en la sucesión de varias generaciones, Claro, entonces claro. me pongo a pensar, cuando vos te vas a dormir, vos vas a hacer a las abluciones nocturnas, te tomas el vasito de leche caliente, Miel o el de abeja, traguito agua con miel de abeja y canela, como hacen brandy, ahora. exacto. El coñaquito. A propósito, ese es un medicamento bueno Sí, ¿va? para dormir y para estresar y para otras cosas. Agua con canela Miel de y abeja con agua y- Mi mujer lo toma todo el Miel de tiempo. abeja con canela. A ella le encanta la miel de abeja y la canela. Te acostás y te dormís y puedes dormir de un tirón 3 horas, Canela en polvo para que nos Sí, oigan. sí, claro. 3 horas y de pronto lo que te despierta es el ruido de un camión que pasa porque pero esas 3 horas O un estuviste avión. dormido y soñando tal vez, pero dormido. Ahora decime, si vos tú estuvieras durmiendo en el espacio que te dejan 2 ramas de un árbol, ¿Quién fue el que dijo que no es lo mismo estar dormido que estar durmiendo? Un diputado, de- no, un diputado aquí en Costa Rica. No, pero en un libro, eso lo sacó de... No, eso fue un diputado ahí en la Asamblea Legislativa hace como 50 años. Ya, que le dijeron que estaba dormido. No es lo mismo estar dormido que estar durmiendo. Sí, ok, No, no es lo perdón. mismo estar dormido, sí, porque Sí, no es lo sí. mismo estar jodido que estar jodiendo. Sí, no es lo mismo estar jodido que estar jodiendo. Esa fue la respuesta, Sí, claro. claro.
Sí, perdón. No, no, pero Es que a veces me desubico. sí, sí, bueno, Él le da. quiero decir que el pobre mono que está ahí durmiendo en una rama Claro. no puede estar tan profundamente dormido porque se lo come alguien, ¿verdad? Claro. La domesticación debe, vos lo dijiste, adormece ciertas facultades. Pero no todas. Bueno, ciertas facultades. Sí, y, sí. y eso me pongo a pensar, si en un momento está uno inerme, es cuando duerme. Sí, sí. En seres humanos, digamos, cuando uno educa niños, ¿verdad? Los hijos en primer lugar, ¿eh? Uno puede domesticarlos prácticamente o puede hacerlos seres Independiente. contestatarios, Exactamente. racionales, Sí, sí, sí. que aprendan a pensar y a razonar Ajá, y, claro. y detrás de ese proceso respetarles sus opiniones, aunque haya que ponerles límite a veces, pero eso, digamos, hoy se educa más así, antes no. Y en ese sentido, y hay mucha gente era más domesticada que racionalmente preparada. ¿No es así? Sí, Sí, claro. pero pero te estás refiriendo a un periodo muy corto, es decir, No, digamos, estamos de del siglo acuerdo. XVI acá, por ejemplo. Sí, claro. La palmeta todavía la usan en las escuelas mexicanas, el otro día estoy viendo ahí unos... Sí. En la mano. Sí, Sí. y eso en el no... seminario le da uno, póngame la mano. No, pero no es tanto eso, es más bien el proceso de formación del niño en términos hoy de entenderlo primero como una persona chiquita, sí, sí, que es el sí, primer sí, sí. concepto. Ya no es el bebé, es la personita, la Sí. persona pequeña. Sí, sí, claro. Y sobre ese concepto de persona pequeña, entonces uno empieza a tratarlo como una persona, con igualdad, con respeto, creándole margen de realización de libertades y Ve qué derechos. curioso en su lo que niñez. estás diciendo. Yo conozco dos nada más porque fueron los que viví. En la primera enseñanza se vivía, lo que yo vivía era el sistema fonético que se llamaba y tenía esa característica, que respetaba las características del niño. Viene y lo sustituye, como en quinto grado estaba yo, viene el famoso de Creolí y ya ahí empiezan como a condicionar ciertas cosas. Parece mentira, estoy hablando de 10 años de primera enseñanza, cómo un sistema cambia y empieza a condicionar la enseñanza del niño, que en el fonético era más amplio. El muchacho. yo no me Igual acuerdo que los cuál fue que hábitos de educación hoy, que son más colectivos, son Sí, mesas sí, sí, colectivas, sí, un sí. trabajo más colectivo, que además enseña elementos de comportamiento colectivo, de solidaridad, de respeto. Sí. Ya no es tan individualista, ¿ya? Sino más colectivista. Pero bueno, eso tiene que ver con el cerebro, ese es el punto, así era. Eso es teórico. ¿Se reduce o no se reduce el Eso cerebro? Sí, no, no, colectivismo a mí me teórico. deja como bastantes, me interesa bastante, no me voy a volver neurólogo ahora o algo así, pero Ni qué neurótico. qué bonito es pensar en eso, porque después de todo, asumimos que, siempre lo hemos asumido, se nos lo han dicho, que la ventaja fundamental que tenemos es, nosotros con respecto a los demás mamíferos, es que las características de nuestro cuerpo ayudaron a que el cerebro creciera, por ejemplo, Sí, o al claro. revés, ¿verdad? Pero ahora, yo me puedo pensar, si uno exagera, puede decir que dentro de unos años uno nacerá con un solo IC, ¿verdad? A propósito de ese concepto, en un programa anterior, mencioné yo el libro aquel de la transformación del trabajo del mono en hombre, Sí. de Federico Engels, que es un trabajo escrito en 1850, por ahí. ¿Cómo se llama? La transformación del trabajo, el papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, Ajá. ¿verdad? Donde él
analiza, discutiendo con Bachofen y con otros antropólogos del siglo XIX, parte del proceso de la evolución. Y entonces él apunta, digamos, en ese momento de la discusión, el papel de la mano como un elemento importante en el desarrollo del hombre y el papel de la mano para el desarrollo del cerebro por el trabajo. Y ahí viene toda una discusión, desde esa época, hace 200 años casi ya, no, 150 años que se plantea esa discusión teórica. Es un folletito pequeño, pero delicioso para verlo en la época de la... ¿Cómo se llama otra vez? ¿Existe en este momento? El papel del trabajo en la transformación del mono en al hombre. Pero digo, ¿existe todavía ese folletico? Ya se puede conseguir, yo les puedo regalar una fotocopia, yo la voy a traer. Me interesa. No, ya, como sí, conseguirlo, mucho. Ya en librería yo creo que no, porque ya no circulan a mí las obras de Federico Engels. El que me recomienda ya no los se libros de distribuyen. Fernando. No, yo voy a ¿De traerlo. veras? No. Porque es rapidito, es una lectura rápida y fácil y tranquila. No, claro que me interesa. Y Henri Bergson, el gran filósofo francés, en un libro que se titula La risa, él hace un análisis ahí importante, comparativo entre el hombre y los monos, y entonces, a propósito de eso, gestos y una gran cantidad de análisis. Pero después vino otro biólogo, Desmond Morris, que publica el primer libro es El mono desnudo. El mono desnudo, Y después hace una serie de 3 libros sobre el mono desnudo muy interesantes, ¿verdad? Donde igual trata comportamientos de eso. Y en el caso del mono desnudo, si no recuerdo mal, eso yo lo leí hace muchos años, pero él trataba de plantear también que el mono desnudo, nosotros, digámoslo así, éramos como animales en cautiverio. Y que entonces teníamos a veces el comportamiento de los animales que en cautiverio transformaban también parte de su comportamiento natural y primitivo, ¿verdad? Entonces, hay otro libro de esa misma época que se llamaba La bestia vertical. Estoy seguro que vos lo leíste. No, así a primera vista, a primera es que no me acuerdo. A primero oído no me suena. Del autor, yo sí, pero no me acuerdo el nombre del autor. La bestia vertical. Fue del tiempo del mono desnudo que hubo. Por lo general se producen una serie de libros más es que o menos. deben resultar de una gran discusión que hay. Sí, entre claro. grandes autores. Eso es, claro. Científicos, claro. en fin. ¿De quién era esto? Sí, las ideas funcionan de esa manera, ¿verdad? Cuando hay una eclosión alrededor de un tema, es porque hay muchos cerebros enfocados en el tema, ¿verdad? Sí, claro. Por eso existen las bibliotecas especializadas. Lo importante es que hay que ponerlo a trabajar. Sí. Que no se atrofie. Bueno, yo creo que la gente que nos ve a nosotros de pronto tiene un cerebro más activo de la cuenta. Porque nos están reclamando, nos están planteando cosas. Claro. Hay ciertas personas, ¿verdad?, que constantemente están llamando. No, pero son atentos. Sí, claro. Yo no te dije el nombre del que me había dicho hace rato, de lo de las recetas de cocina. Sí, eso ¿Cuáles recetas? Olvidó, no, que ustedes ya tienen 3 programas hablando de recetas de cocina. No, pero y lo interesante yo me he es que encontrado yo apunté gente, una de Vladimir. No, pero yo me he encontrado gente en supermercados que lo han agradecido. Pues claro, no. Sí. No, pero entonces le dije, un día esto vamos a repetir algunos porque no podemos hacer solo eso porque nos reclaman. Espero que no tomen en serio la publicación que hice yo en la red sobre la exportación de productos exóticos de Costa Rica. Sí. De la familia que tiene un amigo mío que es químico, de apellido belga. Ajá. Se llama fulano Merelbeke. ¿Sabes que me dijeron que no, que eso no puede ser un nombre belga? Y yo, sí, Merelbeke y Nedelbraque son dos pueblos de Bélgica que quedan muy cerca. Y yo estuve en Merelbeke. Sí, Merelbeke. Yo estuve ahí. Entonces le puse ese apellido a mi colega químico, que me informa que Costa Rica puede tener un futuro brillante con la exportación de semillas de guava en salmuera. Semillas de guava. Sí, dice que ya en Amberes hay un restaurante
que le pide a él. Además sale como semilla de guava. No, yo no voy a ir tan lejos. Lo que sí sé es que doy el dato de cuántas toneladas de semilla de guava se pueden producir por hectárea y a cómo se vende el kilo de semilla de guava esa almuera en Bélgica. Pero eso se come la semilla ¿Ah? de guava. Yo no sabía que se come. No, de No, verdad. no, por supuesto que No, no. pero- Ah, bueno, escuche, que Es súper resbalosa. Yo semillas se puede de guava tragar. en salmuera. Yo dije estaba pues, aludiendo a las ideas de que hay que exportar no, frutas exóticas como el lance. sí, pero usted, como y el- estabas hablando sí. en serio, Lo No, mejor no, sería- claro que no estaba hablando en serio. Lo mejor sería tratar de hacer una mezcla, ¿no?, entre un pejibaye y un aguacate para producir la semilla del aguacate externa. No, es un marañón. Un marañón, Un perdón. marañón. Claro, Sí, sí, un marañón y perdón. aguacate, para Dije- tener la semilla afuera. No, no, dije, me Sí, equivoqué. sí, no, ya me el enseguida me di marañón y el cuenta. aguacate. sí, claro. Maravilloso sería esa carajada. Claro. ¿Ya? Sí, claro. Exacto. Y, más, y como se separa la semilla, tal vez la semilla tenga una utilidad adicional. Sí, ¿verdad? claro. Molida puede servir para... Sí, la semilla de marañón es muy sabrosa. Delicioso. No, por eso la de marañón, Sí, pero Pero claro. la de mango, la de La del aguacate. aguacate, no sé. Ya, y de nunca le he pronto se le comido. puede empezar a dar alguna utilidad, como la del mamey. es que es muy fregado. Por ejemplo, existe una semilla que, que no es sospechosa de ser edible, como dicen en Alajuela, que es la semilla de mamón chino. Esa es peligrosísima, se producen Eso muchas mata- muertes. Se No, ha la ahogado montones de semilla niños. de mamón, Niños, sí, sí, en claro. Asia la semilla de mamón chino, y esto sí es serio, se usa para comer. Es decir, las semillas... Parte del coquito. Yo no sé cómo la extraen, porque obviamente no va a ser chupándolo. En toneladas no es así. Pero entonces, esa semilla la tuestan Sí, claro. y se come. Sí, debe ser. Entonces, claro, por eso fue que se me ocurrió la broma de la semilla de guava. La semilla de guava es horrible, ¿verdad? Sí. No, resbalosa. Y además resbalosa. Sí, resbalosísima. A vos que te gusta la cirugía y por tu mujer, supongo, y los ejemplos interesantes de las cosas que hacen los hospitales de Costa Rica. ¿Viste esa operación? Formidable, la de Hospital 84 México. kilos. Sí, sí, Pero claro. ¿viste sí, el tamaño de ese tumor? Qué bruto. Una vez Qué horror, a una ¿no? señora que trabajaba con mi es eso? suegra, que se pensionó trabajando con mi suegra hasta su muerte, ¿verdad? A ella una vez le extrajeron 2 tumores, uno de 12 kilos y otro de 13. Era una cosa impresionante. Y esta operación fue impactante también, 34 kilos. No, Parecía increíble. una bola de esas indígenas. Sí. qué Y lo raro. fotografiaron. Y No, no, pero es que lo fotografían antes Sí, de cortarlo, claro. porque cuando van Pero- a la masa ahí quirúrgica de la patología, después los parten así en medio. Y, No, yo Los me desinflan pregunt- y empiezan a analizarlos. Yo me preguntaba cuánto... Sí, la biopsia. ¿Cuándo lo descubrieron? Porque siendo tan grande, tiene que haber sido notable hace Una mucho señora tiempo. panzona, seguro, no sé. No. Son descuidos que a veces se van desarrollando y desarrollando hasta que efectivamente un médico observa que aquello es una masa, digamos, amorfa en ese sentido anormal, que se va desarrollando como un gran tumor, que no tiene, digamos, malignidad, pero que se va desarrollando ahí como Sí, una sí, gran sí, bola, sí. hombre. No, pero bueno, eso es la maravilla de nuestra cirugía. Aquí hay un doctor, ahí en el San Juan de Dios, de origen salvadoreño, que es un súper cirujano, y hace operaciones de 20 y pico de horas. Una vez a un señor que lo atropelló, y así que le pasó un tractor por encima, ¿verdad? Le afectó el hígado de tal naturaleza que solo le salvó algo así como, no exagero, como 1 centímetro de hígado. Puchi. Pero el hígado es el único órgano del cuerpo que puede Sí, reproducirse. sí, ¿ah? se reproduce. ¡Qué sí. maravilla! Sí. Bueno, y lo salvaron. Pero esas son, y después aquí hay operaciones que son de pulmón, estómago y tal, completas. No, es una cosa. No, en eso se anda muy Bueno, bien. aquí. No, y los trasplantes en Costa Rica, ni qué decir, hermano. Dice que hay que aterrizar. Ya. Eso es. Bueno, pues Ahora aterricemos está hablando para cosas. ver.